La enseñanza de hoy es algo que hemos ya visto en diversas predicaciones y tiene que ver, gracias, tiene que ver con las ofrendas que empiezan en Levítico. Recuerda que en esta serie del desierto, pues hay diferentes etapas y una de las etapas es cuando llegan al Sinaí. Cuando llegan al Sinaí, Dios les revela un modelo por medio de Moisés y este modelo es el modelo del tabernáculo. Le empieza a revelar la forma, la manera, las medidas, la estructura, el sistema de culto, el sistema sacrificial, y así empieza el libro de Levítico. El libro de Levítico empieza con el sistema de sacrificios, empieza a hablar de 5 ofrendas, las 5 ofrendas principales, se puede decir, que se ofrecían en el tabernáculo. Y esto tiene que ver, todo tiene que ver con Jesucristo, desde el diseño del tabernáculo, su estructura, sus componentes, y también tiene que ver con Jesucristo, las ofrendas. Y las ofrendas hablan de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también hablan de la necesidad del ser humano de este sacrificio. Y eran 5 tipos de ofrenda. Era la ofrenda del holocausto, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la transgresión, la ofrenda de paz, la ofrenda de granos. Son 5 ofrendas que se mencionan y así abre el libro de Levítico. El libro de Levítico por eso toma su nombre, por legislación. Y en este sentido, hoy vamos a entender lo que Dios quiso transmitir al pueblo de Israel en el Sinaí. Llegaron a este punto y si tú has seguido estas series te darás cuenta que una y otra vez en cada estación el pueblo de Israel revelaba lo que había dentro de su corazón, la iniquidad de su corazón, hablando de esta palabra iniquidad, de esta palabra transgresión. Y esto es lo que Dios reveló acerca de la solución para esa iniquidad y esa transgresión. Voy a usar estas 2 palabras porque son 2 palabras técnicas. Y estas 2 palabras técnicas, teológicas se puede decir, tienen un significado muy trascendental, por eso las voy a usar. La prevaricación, son estas palabras prevaricación, iniquidad y transgresión. La prevaricación es la tendencia siempre a estar hacia el mal, de estarlo pensando y estructurando y haciéndolo, ¿sí? Esa es la prevaricación. O sea, una persona que es prevaricadora es una persona que está buscando los mecanismos de cómo hacer el mal, ¿sí? Un asesino serial, por ejemplo, tiene este problema porque está buscando la manera de cómo cometer un homicidio. Eso es prevaricar. Otra palabra es la iniquidad. La iniquidad son las obras que van se alejan de la voluntad de Dios, llámese pecado. Y la iniquidad tiene que ver con estas cosas que violan los absolutos de Dios, estas acciones que violan los absolutos de Dios. Y la transgresión es algo más que una obra, es un deseo del corazón de transgredir voluntariamente lo que Dios dice. Entonces, así, resumiéndolo, es la tendencia de hacer el mal, de pensar el mal, de planear el mal y de hacer el mal. En esto resumo estas 3 palabras técnicas. Y aquí es donde el pueblo de Israel llega, con la conclusión de Moisés. Moisés ya estaba desesperado, ya estaba frustrado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía esta tendencia a planear el mal, a pensar en el mal y a hacer el mal.
Sí, a pesar de todos los milagros que Dios había hecho en el desierto, el pueblo de Israel seguía con un problema del corazón, seguía con un problema de transgresión, con un problema de iniquidad, con un problema de prevaricación. Y esto no se solucionaba por los milagros que Dios había mostrado. Dios no se solucionaba por este sustento del maná, por esta sanidad en el desierto, no se solucionaba con nada de eso. Y esto nos deja algo muy interesante. No pienses que por un milagro va a haber un cambio de vida. No pienses porque Dios hace algo asombroso con alguien, esa vida va a poder cambiar por ese milagro. No, no necesariamente tiene que ser así. Por eso Dios está más interesado en el corazón que en los milagros. Y en el Sinaí Dios empieza a hacer una estructura para llevar al pueblo de Israel a conclusiones y a soluciones para este tipo de palabritas que te acabo de enseñar. Para la planeación del mal, para el pensamiento del mal y para la acción del mal. Y estos son los sacrificios. Por eso puso un tabernáculo, por eso hizo todo este proceso, porque Dios les quiso dar la solución, la sombra de la solución para el pecado, para el mal, para la prevaricación, para la maldad, para la transgresión. Y es aquí donde el pueblo de Israel llega. Y Dios les enseña algo muy interesante, que para poder solucionar la maldad tiene que haber un sacrificio. Y que ese sacrificio no puede ser cualquier sacrificio, tiene que ser un sacrificio inocente. Y ese sacrificio inocente tiene que tomar el lugar del pecado, tiene que tomar el lugar de la transgresión, de la iniquidad y de la prevaricación para solucionarla. Y esto es lo que te hablan las 5 ofrendas de Levítico. Tú ve desde el capítulo 1, tú te lo dejo de tarea que lo leas y vas a entender de lo que estoy hablando. Estas 5 ofrendas fueron puestas para como un método didáctico, o sea, de enseñanza para el pueblo de Israel, para que llegara a comprender que constantemente ellos están buscando el mal, que constantemente ellos están pensando en el mal y constantemente ellos están haciendo el mal. ¿Y sabes qué? Eso sigue funcionando hoy en día. Cuando volteamos a ver a Jesús, cuando volteamos a ver la cruz, tenemos que concluir que el corazón humano, carnal, estoy hablando de la carne, la carnalidad es un problema. En la carnalidad está el pecado, en la carnalidad está la transgresión, la iniquidad y todas estas cosas que dice la Reina Valera con palabras rimbombantes están en la carnalidad, en el fruto de esa carnalidad. Pero ¿cómo viene esa carnalidad? La carnalidad viene por la transgresión de un absoluto de Dios, o sea, por el deseo de romper un absoluto de Dios. ¿Y cuál fue ese absoluto de Dios? Adán rompió al traicionar a Dios y escuchar a otra voz, y ahí rompió un absoluto de Dios. ¿Y qué pasa con este? ¿Cuál es el resultado? Que viene el pecado. ¿Qué pasa con el pecado? Que viene la culpa. ¿Qué pasa con la culpa? Que viene el rechazo. ¿Qué pasa con el rechazo? Que viene el egoísmo. Y todo el sufrimiento del ser humano se resume en una palabra: carnalidad. Escucha bien esto, todo lo que tenga que ver con el sufrimiento humano tiene que ver con la carnalidad, con el egoísmo, con la culpa, con el rechazo. ¿Cuántas personas que has visto testimoniales se han convertido inclusive en asesinos porque en algún momento alguien los rechazó? Y este es el proceso que viene en el corazón humano cuando rompe un absoluto de Dios. Cuando se rompe un absoluto de Dios, lo primero que viene a tu vida es culpa.
Estaba leyendo una estadística muy tremenda en la cuestión de la salud mental. Estadísticamente, el 68% de las personas que están autodefiniéndose como transgéneros o transexuales, esto es estadístico, está en una página de internet que se llama Salud y Vida en inglés, no lo sé pronunciar. Es una organización de Estados Unidos que hizo este sondeo en 104 personas que habían decidido cambiarse de sexo o cambiarse, pues, o sea, operarse, pues, o sea, no solamente de autodefinirse, sino cambiarse ya en cirugía y en hormonas. Y estadísticamente el 68% de estas personas tienen pensamientos suicidas. El 68% de estas personas tiene pensamientos de culpabilidad, de arrepentimiento por haber hecho esto. Entonces, esta página no te está diciendo esa estadística para decir, ay, no lo hagas. No, esta página está haciendo esa estadística para decir que necesitan mandar más psicólogos y más psiquiatras para que se queden contentos con lo que ya hicieron. Es lo que está haciendo. Por eso es una página que maneja una estadística fidedigna, porque no lo está haciendo para que no lo hagas, sino para buscar una solución de cómo terapiar a las personas que rompen un absoluto de Dios y tienen esta culpa. Y si tú te fijas, la carnalidad es como un hoyo negro. En el espacio, los hoyos negros se comen todo, porque es como un hoyo donde hay una gravedad inmensa que jala todo, que se chupa todo, que come todo. Y así es la carnalidad y el egoísmo. Todo lo absorbe para sí mismo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que es mi cuerpo, es mi vida, son mis pensamientos, son mis decisiones, yo lo quiero, yo lo hago. Y es este hoyo negro que siempre va a ir hacia sí mismo. Y Dios les quiso enseñar a Israel que ellos eran ese hoyo negro a través de su carnalidad. Que nunca era suficiente los milagros del desierto, que nunca fue suficiente el maná en el desierto, que nunca fueron suficientes las codornices, que nunca fueron suficientes el agua en la peña, que nunca fue suficiente haber visto el mar abrirse, la nube de noche, la nube de día, la columna de fuego en la noche. Nunca fue suficiente para ellos, porque siempre estaban pensando en sí mismos, en este hoyo negro insaciable de carnalidad, de siempre querer para sí, de siempre pensar para sí. Estadísticamente, el objeto del divorcio de los matrimonios ponen como causalidad la incompatibilidad de caracteres. Es que no nos entendemos. Es que no era lo que yo pensaba. Es que no era lo que yo quería. Y todo el egoísmo del ser humano se basa en esta carnalidad que sigue siendo un problema, inclusive en los hijos de Dios. En muchas iglesias hay tanta carnalidad que ni el mismo diablo se mete en ellas. Y esto se lo escuché a Richard Hayes y cuando dije, ¿qué razón tiene esto? Porque hay tanto egoísmo que siempre están pensando en sí mismos, en absorber todo, en absorber todo, en absorber todo, inclusive con apariencia de piedad. Y el problema de todo esto sigue siendo la carne, sigue siendo el deseo insaciable de la naturaleza caída del ser humano por haber roto un absoluto de Dios. Y aquí es donde llega el pueblo de Israel, al Sinaí. Y Dios los confronta con su carnalidad. Dios en ese momento, yo te había explicado que Dios era como si hubiera puesto una puesta en escena, el momento en donde el Dios de Israel se iba a hacer visible y manifiesto ante su pueblo que tanto ama. Y lo único que pasó fue que el pueblo tuvo temor. Y esto nos vamos a referenciar hasta Génesis. Tuvo temor
y no quiso escuchar la voz de Dios, y no quiso que Moisés hablara con Dios y que Moisés les comunicara a ellos. Y esto lo puedes ver en Génesis. Lo primero que tuvo Adán es que tuvo temor por la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya había cambiado algo en su naturaleza. Ya no era una naturaleza divina, ya estaba muerta, sino ya era una naturaleza carnal que lo llevó a la culpa. La culpa lo llevó a esconderse, al rechazo. Y cuando Dios dice, ¿dónde estás, Adán? En Génesis 3, no le estaba diciendo, ¿dónde te escondiste? Qué bien te escondiste, Adán. No, Dios es omnisciente. Lo que estaba diciendo Dios era, ¿dónde está lo que yo creé? ¿Dónde está mi imagen? ¿Dónde está mi semejanza? ¿Dónde está aquella persona que iba a gobernar sobre la tierra? ¿Dónde está mi imagen y semejanza? ¿Y a qué lo llevó este rompimiento del absoluto de Dios? A esa culpa. Y la culpa lo llevó al rechazo, al sentirse, ojo, no, al sentirse él rechazado de parte de Dios. Tuve miedo y me escondí. Y por último lo llevó al egoísmo. Es que la mujer que tú me diste fue la que me dio de comer esto. O sea, no fue mi culpa. Fue la culpa tuya. O sea, no le dijo ni a la mujer, primero le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, o sea, tú, Dios, eres el culpable de todas mis penalidades. Y esta es la máxima expresión del egoísmo del ser humano: echarle la culpa al Creador. Y aquí, amados, es cuando Dios revela algo impresionante, que son todas las ofrendas. La solución a una naturaleza caída, una naturaleza que siempre está buscando el mal. Las segundas guerras mundiales, todas las muertes, el 1.000.000 de muertes que hubo en la Segunda Guerra Mundial o más, en el Holocausto nazi. En Camboya todavía niños venden favores, venden sexo por favores. Y eso está a la luz de todo público: la trata de personas, el narcotráfico, la mutilación abierta de las personas por el crimen organizado. Ya no lo sienten, ya lo hacen. Desmiembran a personas, desmiembran a niños, desaparecen a jóvenes y lo hacen, y ya lo hacen como máquinas de matar. Y todo tiene que ver con la carnalidad. Todo tiene que ver con la carnalidad, con el egoísmo del ser humano. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, con este hoyo negro insaciable, que si no está la ofrenda correcta, escucha bien esto, si no existe la ofrenda correcta, no va a haber solución para la carnalidad. Por eso es tan importante que tú te concluyas en Cristo Jesús, en su sacrificio, en su ofrenda. Porque si tú no dimensionas su ofrenda, si tú no presentas esta ofrenda en tu vida, la carnalidad, el egoísmo, la culpa, el rechazo y todo lo que de ahí se desprende va a seguir presente en tu vida. Esto es almático. Ojo, te lo voy a explicar ahora sí en pasos. Dios los saca de Egipto, de Ramsés, nacer de nuevo, nacer de, eso quiere decir Ramsés. Y Dios los saca de ahí. Y Dios nos sacó en algún momento. Dios nos salvó. ¿Alguien ya aceptó al Señor Jesucristo en su corazón de aquí? Entonces, felicidades, ya saliste de Ramsés. Pero de Ramsés hay todo un tramo que transitar. Y ese tramo tiene que ver con el alma, con la perversión del alma. Ya no tiene que ver con el regalo de la salvación, porque Dios ya te salvó, Dios ya te sacó de Ramsés, ya eres una persona salva. Pero cuando llegan al Sinaí, no les estaba hablando de salvación,
Les estaba hablando de la perversión del alma. Un mal que estaba dentro de ellos y que tenía que ser solucionado por medio de las ofrendas correctas. Una es la que te salva, la otra es la que te transforma y otra es la que da los frutos. Te lo voy a explicar. Entonces, en este momento, tú, hijo de Dios, hija de Dios, no se trata de salvación, se trata de la perversión del alma, de lo que está, de los vicios que se han dejado acumular en el alma, de la carnalidad que se ha dejado crecer en el alma. Y hay todavía personas que asisten a iglesias y siguen siendo personas perversas. Hay personas que inclusive hace algunos años en un municipio vecino, una persona que tenía un centro de rehabilitación, tenía el título de pastor y tenía el centro de rehabilitación en su casa. Y su hija, una hija de 14, 15 años, se enamora de un interno. Y el papá los encuentra juntos. Tú sabes a lo que me refiero. Y 4 días después el muchacho aparece muerto, desmembrado. Y todo lo vincula a el papá, o sea, el pastor. ¿Qué lleva a una persona a ser tan insensible para llegar a quitar la vida de un ser humano? Y no solamente quitarlo, ensañarse con él. Eso es prevaricación. El planear, el disfrutar era hacer el mal. Y cuánta carnalidad, te lo digo así, te lo digo no como si yo no la tuviera. Amados, todos de alguna manera u otra tenemos algo que entregarle al Señor el día de hoy. Todos. ¿Qué carnalidad es la que sigue habiendo en nuestras vidas? Tal vez sea un mal carácter que aleja a las personas en vez de ser de bendición. Tal vez sea un hábito que está dañándote a ti mismo y está dañando a los demás. Y eso es carnalidad, ese es egoísmo. Es que yo me lo merezco. Es que yo trabajo. Es que yo lo gané. Es que yo. Ese hoyo negro insaciable que existe en la vida. Y todas las personas que he escuchado en los anexos tienen esta mecánica de pensamiento. Es que era mi punto de salida, era mi modo de salir de la realidad, era el modo de que yo no sufriera. Y todo es yo. Carnalidad. Y en el Sinaí Dios los llama a purificarse. Y hoy, amados, Dios nos llama a purificarnos. No de espíritu, porque ya eres perfecto en espíritu, tienes una salvación hermosa. Si hoy Dios nos llamara en este momento a su presencia, tú vas a estar gozándote en la presencia de tu papá. Tú vas a estar delante del trono de Dios ahí en el cielo. Pero no se trata de eso el día de hoy, se trata de la perversión del alma. Se trata de esta alma que tiene que ser transformada, metamorfosis. Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate. Metamorfosis. Transforma tu vida, cambia tu vida. Y esto es por medio de entender las ofrendas, porque todo ahora es por fe. Y este era un modelo del Antiguo Testamento. Ellos ofrecían, fíjate bien en la mecánica, ellos traían el animal, el holocausto, por ejemplo. El holocausto es la forma suprema del sacrificio, porque en el holocausto tenía que ser consumido a su totalidad el sacrificio, no se guardaba nada.
Y este es el símbolo del sacrificio de Jesús. Por eso Jesús resucitó en cuerpo, porque fue el holocausto que Dios presentó a favor de la humanidad. Por eso no está, el cuerpo fue consumido, pues. Toda la sangre que Jesús tenía en su cuerpo fue drenada. Por eso es el símbolo de este holocausto. Entonces, en este holocausto era presentado en el templo, era consumido, pero la persona, el sacerdote, tenía que creer. Todo se resume en fe. Tenía que creer que una vez hecho el sacrificio, los pecados, pero no solamente los pecados, o sea, iniquidad, transgresión, prevaricación, habían sido cubiertas. La deuda de ese año del pueblo, de todos los pecados, de las transgresiones, de las iniquidades, de las prevaricaciones, ya había sido saldada por ese holocausto que se presentaba delante de la presencia de Dios. Y el pueblo tenía que creer en la palabra del sacerdote cuando salía al atrio y gritaba: consumado es. Y había una gran fiesta, había trompetas, sonaban cuando salía el sacerdote, sonaba el shofar. Y este sonido tan peculiar del shofar en todo Israel era como repetitivo, o sea, sonaba en el atrio, sonaba en las calles y hasta lo último de la ciudad, porque comunicaba algo, comunicaba que el pueblo ya no tenía pecado, comunicaba que el pueblo ya no había prevaricación, maldad, iniquidad, y comunicaba que por lo tanto eran bendecidos y prosperados un año a la vez. Todo se resume en fe. Ahora ya no presentamos estos sacrificios físicos. Ahora se presentó un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Que aquellas personas que ponen su mano en la cruz, o sea, que en símbolo de fe, cuando tú pones tu mano en la cruz, o sea, crees en el sacrificio del Señor Jesucristo, crees que fue suficiente, crees que fue el perfecto, eso es muy importante. Crees que Jesucristo fue perfecto en sus caminos, hombre sin pecado, recto, que fue totalmente obediente, que fue totalmente justo, y que por lo tanto la Torá dice que a tal persona iba a ser llamado una persona justa, plenamente bendecida. Si crees que Jesucristo fue todo eso, tú estás imponiendo manos sobre ese Cordero perfecto. Y tú ahora necesitas confesar, como el pueblo de Israel hacía, el sacerdote le ponía las manos y confesaba las iniquidades, las transgresiones y las prevaricaciones de todo Israel sobre ese cordero, y después lo asesinaban. Ahora, amado, nos hace falta volver a la cruz para entender que esa deuda ya fue pagada, para entender que todo rastro de egoísmo, de carnalidad, de culpa en tu vida tiene que ser borrada de tu mente y por lo tanto de tus acciones por medio de la fe. ¿Qué es lo que pasa con esto de la carnalidad? Simple. Y esto es radical. O crees o no crees. ¿Crees que Jesucristo es suficiente? Si crees que Jesucristo es suficiente, has muerto a la carnalidad. Has muerto a la perversión del alma. Te has despojado del viejo hombre, como dice Colosenses 3. Entonces, si crees que este sacrificio fue perfecto, ahora solamente te queda caminar en una novedad de vida, en una nueva vida, creyendo que ya eres una nueva persona, creyendo que ese sacrificio fue suficiente para pagar y para quitar de ti todo tipo de maldad, todo tipo de, lo vuelvo a decir, de transgresión, de prevaricación, de iniquidad de tu vida, todo tipo de pecado. Tienes que creerlo, que ya no está en tu vida. Porque si sigues creyendo, aunque sea un poquito,
que tú eres la vieja persona que creías que eras, vas a seguir dando los frutos de aquella misma persona que creías que ya no existía. Pero si crees así de chiquito como un grano de mostaza, que Cristo es suficiente y que ya no hay más culpa por ser pagada, ahora, amados, tenemos esta bendición llamada renovación. Somos renovados por el Espíritu. Ya no, por eso decimos tan como merolicos, ya no somos las personas que nosotros pensamos que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Y aquí en el Sinaí es donde Dios los exhorta. Es como si Dios se parara enfrente de ellos y les dijera, ¿ya vieron? ¿Ya vieron que hasta aquí, hasta 4 meses de peregrinación en el desierto, porque aproximadamente era 4 meses al llegar al Sinaí, hasta estos meses de estar en el desierto, ya comieron pan, ya comieron carne, ya tomaron agua, ya fueron sanados, sus vestimentas no se envejecen, todos los milagros que ellos vieron, ya entendieron que el problema no es los milagros, el problema no es el poder de Dios, no crees, no pienses que no crees por los milagros, es cuestión del alma. Y entendiendo esto, es como si Dios les dijera al pueblo, necesitas un sacrificio. ¿Ya concluiste que no puedes? ¿Ya concluiste que el problema está más allá de la fuerza de voluntad? ¿Que el problema es interno? ¿Que el problema es la maldad del alma? El cómo se torció el alma después del Edén. Ese es el problema. Y hasta aquí Dios les dijo, ahora les traigo la solución. Y esta solución es el Cordero perfecto, macho cabrio de 1 año, sin mancha y sin defecto, donde los pecados de las personas tenían que ser confesados en Él. Todos los pecados, todas las transgresiones tenían que ser confesadas en Él. Y una vez confesados los pecados, tenía que ser muerto, asesinado. Y una vez asesinado, tenía que ser consumido en su totalidad. Jesús en la última cena les dijo, este es mi pan, este es mi cuerpo en el pan. Es el sacrificio de este holocausto que tiene que ser totalmente consumido. Come de él. Esta es mi sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que este sacrificio ahora te pertenece. Que este sacrificio es el que le va a dar solución a tu vida. Por eso lo decimos como cliché. Y lo decimos al evangelizar. Es que Cristo es la solución. Cristo es la solución para la maldad, Cristo es la solución para Camboya, Cristo es la solución para las guerras, para los conflictos, Cristo es la solución de todo, porque Él fue propicio, Dios fue propicio, o sea, trajo un sacrificio, Él, o sea, Él lo hizo, no nosotros, eso es propiciación, que Él lo hizo, y Él dio solución a toda esta maldad, Él, pero todo se resume en crees o no crees. Pastor, pero ¿cómo una persona que ya recibió a Cristo y sigue en el mismo ciclo de maldad, en el mismo ciclo de prevaricación, en el mismo ciclo de iniquidad? ¿Por qué? Porque es un problema del alma y de fe. Porque no se cree. Se le cree más a la carne que al Cristo que te salvó. En el caso de Israel, le creyeron más a Egipto que al Dios de milagros del desierto. Qué tremendo y qué triste que hoy en día haya todavía hijos de Dios e hijas de Dios que sigan atados a algo que ya fue solucionado en la cruz del Calvario.
Así que yo te invito hoy a la reflexión. Cristo viene, amados. Y nosotros tenemos que ser como esas novias con las lámparas, con el aceite listo. Tenemos que estar preparados con nuestra ofrenda de granos. ¿Qué era la ofrenda de granos? Una de las 5 ofrendas. La ofrenda de granos es la única ofrenda que no pedía sangre. ¿Qué quiere decir esto? La ofrenda de granos tenía la peculiaridad que eran granos, que era harina, que era aceite. Y esta ofrenda es la representación del subproducto de algo más. El aceite es representación del Espíritu Santo, pero los granos es el subproducto o es el fruto de algo. La harina es el subproducto del grano. ¿A qué es lo que te llevo esto? Solamente puedes ofrecer una ofrenda de granos o frutos o subproducto de algo más cuando tú entiendes que el sacrificio de sangre ya fue hecho. En otras palabras, no podemos dar nada si primero no se soluciona la carnalidad. No podemos ofrecer granos o fruto de nuestra vida si primero no creemos que Cristo fue la solución de todo. Porque en Cristo encontramos esa semilla perfecta. Y ahora con esa semilla perfecta podemos venir a ofrecer. Te lo pongo así, esta congregación es mi ofrenda de granos para Dios. Es el subproducto de que Cristo en algún momento me salvó, me llamó. Es el subproducto de algo que Dios ya hizo en el pasado y ahora lo entrego ya procesado como un fruto. Ahora yo te invito a pensar cuál es tu ofrenda de granos para Dios. ¿Cuál es tu servicio? ¿Qué es lo que tú haces con esta salvación preciosa que Cristo nos ha dado? ¿Qué es lo que tú le estás ofreciendo hoy en día a Cristo con este sacrificio hermoso, precioso, único y para siempre que Dios nos ha dado a través de Jesucristo? ¿Qué le presentamos al Padre cada domingo? Todo lo que hacemos tiene un diseño. Y cada vez que, por ejemplo, traemos una ofrenda a la congregación, estamos trayendo una ofrenda de granos, un subproducto de la bendición de Dios en nuestras vidas. Cada vez que salimos a evangelizar, estamos dando un subproducto de nuestra salvación al comunicar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Cada vez que ayudas a alguien, que tienes misericordia de alguien, cada vez que perdonas, cada vez que amas, cada vez que haces práctica la Biblia, traes un subproducto de una nueva naturaleza que ahora está en ti. Dios nos llama a dar frutos, no pretextos. Tú ve en los siervos. Un siervo trajo pretextos. Los otros trajeron frutos. Es que sabía que eres un hombre que busca cosechar donde no ha sembrado. Por eso lo escondí, tuve miedo. Fíjate bien, tuve miedo, tuve temor. Y por eso yo me protegí y lo escondí. Egoísmo, ese hoyo negro que siempre está en la vida. Y los otros trajeron asimismo 3, asimismo 10, pero trajeron una multiplicación, un fruto, una ofrenda de granos. Y hoy, amados, estamos en los últimos tiempos y es necesario presentar ofrenda de granos. ¿Qué es lo que hemos hecho con esta preciosa salvación que Cristo nos ha dado en nuestras vidas? Ponte de pie. ¿Me ayudan con música, por favor? Con el tecladito o algo más.
Todos tenemos algo que ofrecer. Pero sabes, el oferente, o sea, el ofrendante, en el sacrificio de paz, tenía que él traer las aves, las tórtolas. Pero eso no lo hacía, no lo ponía en paz con Dios, no lo hacía su obra, no, lo hacía el sacrificio. El sacrificio era el importante. Pero el ofrendante tenía que traerlo voluntariamente. Y es lo mismo que hoy como hijos de Dios tenemos que traer. Si tú tienes un problema de carnalidad, tú tienes que traer esta ofrenda, creyendo que la sangre de Cristo es suficiente para romper con todo ciclo de carnalidad, de egoísmo, de culpa y de rechazo. Todos tenemos algo que ofrendar el día de hoy, amados. La Biblia dice que todos pecamos, y el que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Yo peco, yo no quiero hacer mentiroso a Dios, yo fallo. Pero Juan da la solución. Amados, no peques, pero si pecares, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cometo muchos errores, pero sé amado, sé amada, que la solución está puesta. Yo soy la persona que Dios dice que soy, y en su sacrificio yo estoy completo, porque toda su justicia, y cierra tus ojos y piensa en esto, toda su justicia, toda su obediencia, toda su perfección fue intercambiada por mi pecado, mi transgresión, mi prevaricación, mi iniquidad. Ahora todo esto fue consumado por su muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Él murió en la cruz por todas mis iniquidades, por todas mis transgresiones. Todo esto es el resultado de una conclusión. He recibido al Señor Jesucristo en mi corazón, por lo tanto soy salvo. He aceptado su sacrificio único, perfecto y para siempre, por lo tanto soy justo. Y ahora no hay nada en mi alma que pueda resistir a morir, porque el sacrificio de Jesucristo es suficiente en mi vida. Ahora yo traigo, y tú traes personalmente, ahí, tú traes esa ofrenda. Romanos 12:1 dice: preséntate a ti mismo como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es tu culto racional, que es tu libre voluntad. Ahora tú ven y preséntate delante de Dios como un sacrificio. Voluntariamente trae cualquier obra que no sea compatible con Dios. Si tú tienes culpa el día de hoy, si la culpa o el rechazo está en tu vida, es señal de que todavía hay algo que no ha recibido, la conclusión de justicia. Ahora yo me presento ante ti. Preséntate ahí en tu lugar ante Dios y ofrécele
Ofrécele al Padre. Ofrécele al Padre. Adórale, adórale. Adórale. Preséntate ante Él. Preséntate ante tu Dios. Él es la solución. Preséntate ante tu Dios. Libérate. Libérate. Libérate de toda culpa, de todo rechazo. Consumado es. Consumado es. Un solo sacrificio perfecto nos ha dado plenitud de salvación, renovación, restauración, transformación. Ahora por tu sacrificio, Jesús, somos nuevas criaturas. Una alma renovada, Señor, en tus conclusiones. Ahora somos lo que tú dices que somos, Señor. Y no hay rastro. Y decido que no haya rastro en mi vida
del antiguo hombre que está viciado. Ahora, un revestimiento, Señor, de la nueva naturaleza que es conforme a tu diseño. Una mentalidad de justicia. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por tu obra, Jesús. Gracias por lo que tú haces y sigues haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por un renuevo a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu justicia ha llegado, Señor, a nuestra alma. Y ahora, Señor, nos concluimos, Señor, en ti, Padre, en ti, Jesús, en tu obra perfecta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.